Muy buenas noches, queridos amigos, a todos los que están conectándose en este momento a esta transmisión. Quiero primero desearles muy feliz Día del Padre a todos los papás que están conectados. Espero que hayan tenido un maravilloso día y que lo terminen muy, pero muy bien. Vamos a continuar en la actividad de la tarde de hoy, un ciclo que iniciamos la semana pasada, el domingo pasado, un curso de prosperidad. Espero que los que estuvieron conectados la semana pasada hayan hecho los deberes y hayan puesto en práctica algo de lo que estuvimos conversando. Pero especialmente les había dado unos deberes, una práctica, una visualización para realizar diariamente, y hoy igualmente al finalizar la charla vamos a hacerla para que los que se olvidaron o los que no estuvieron conectados la semana pasada puedan aprenderla y realizarla al menos una vez cada día. Estamos desenvolviendo, como les decía, un curso sobre prosperidad que tiene como objetivo el desarrollo de una conciencia de prosperidad en cada uno de nosotros. La bibliografía que acompaña la charla de hoy, la tienen en pantalla, son los libros Pilares de la Metafísica de Rubén Cedeño y el libro Provisión. El libro Pilares lo tienen tanto en el formato de libro impreso como en el formato digital, en libro ebook. El libro Provisión está en formato impreso y con el favor de Dios en los próximos días tendremos también el formato digital. Para saber cómo adquirir este material, tienen abajo de la pantalla las direcciones de las páginas web del editorial, donde encuentran los links para acceder a los libros electrónicos o también la información para, ya sea a través de la tienda Metafísica o a través de la editorial o los distribuidores que hay en cada provincia de la Argentina y en cada país de Latinoamérica, poder acceder al material. En Metafísica, la práctica va unida al estudio, el estudio a la práctica. Si solamente recibimos información en las actividades, pero después no continuamos con el estudio o repasando en nuestras casas lo que hemos estudiado durante las charlas, lo más seguro es que lo olviden. Es importante estudiar para fijar los conocimientos, pero por supuesto no podemos quedarnos solamente con el estudio. Todo eso debe ser implementado y puesto en práctica. La metafísica es una enseñanza esencialmente práctica, vivencial. Lo mismo es verdad en el sentido opuesto. No hacemos nada practicando, haciendo por ejemplo decretos y afirmaciones si no tenemos como base el conocimiento. Estar decretando o invocando sin saber qué es lo que usted está haciendo, a quién está invocando o cuál es el poder del decreto, tampoco tiene mucho resultado. Por eso deben ir juntas, unidas, práctica y estudio. Y es el motivo por el cual en las actividades como esta realizamos las dos cosas. En medio de la información que se va comunicando, hacemos decretos, hacemos visualizaciones, realizamos meditaciones, de manera tal que en el mismo momento ustedes están implementando lo que van aprendiendo. Bien, vamos a ir avanzando. El tema de hoy está titulado 7 fundamentos de la prosperidad. La semana pasada hablamos de las 7 leyes de la prosperidad. Si alguno de ustedes no tuvo oportunidad de conectarse la semana pasada y no ha visto la charla, en esta misma página en la que estamos, en la sección videos, van a encontrar la conferencia que se llama 7 leyes de la prosperidad. Y también la van a encontrar en YouTube. La de hoy está titulada 7 fundamentos de la prosperidad. Estos 7 fundamentos de la prosperidad son 7 elementos
de perfección espiritual en los que se basa todo en la metafísica, en la enseñanza espiritual. Y son un punto de referencia en todas las circunstancias de nuestra vida, especialmente en el caso de hoy, en lo que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia de prosperidad. ¿Qué quiere decir? Que ante cada situación de tu vida en la que no se esté manifestando la provisión económica, el suministro, la opulencia, podés irte al punto de referencia espiritual, al punto de referencia interno, para ver cuál es el estado de perfección que debería manifestarse. Y a través de la mentalización, a través del decreto, afirmar, demandar que ese estado de perfección se manifieste en tu vida o en la apariencia que lo requiera. Esos 7 puntos de referencia o fundamentos divinos de la prosperidad son, primeramente, Dios. El segundo es el plan divino de perfección. El tercero, el concepto inmaculado de perfección. El cuarto es el estado de gracia. El quinto es la armonía. El sexto es el cielo y el séptimo es el libre albedrío. Lo vamos a repetir, por favor. Les pido que en voz alta, en sus hogares o donde quiera que estén, lo repitan para que lo fijen y lo memoricen. El primer punto de referencia es Dios. El segundo, el plan divino de perfección. El tercero, el concepto inmaculado. El cuarto es el estado de gracia. El quinto, la armonía. El sexto, el cielo. Y el séptimo, el libre albedrío. Muy bien, vamos a empezar por donde siempre debemos comenzar, que es por Dios. En metafísica, cuando usted lee la palabra Dios en un libro o cuando la escucha en una conferencia, no estamos hablando de ese viejito barbudo que pintó Miguel Ángel en el cielo raso de la Capilla Sixtina, o que muchos artistas han representado, ya sea en pinturas o en escultura. Dios no es ningún ser antropomórfico montado en una nube, mucho menos con esa cara de enojado con la que la representó Miguel Ángel, viendo qué error cometemos para castigarnos. O un Dios que está a favor de los de esta religión y en contra de los que practican otra religión. Dios no tiene nada que ver con eso. Cuando en metafísica, lo aclaro esto, porque muchas personas, cuando escuchan hablar de Dios o lo leen en un libro, inmediatamente lo cierran. Porque dicen, yo no creo en Dios. En lo que no creen es justamente en eso que estábamos viendo en pantalla. En un ser antropomórfico, con una conciencia limitada, con virtudes e incluso algunos defectos similares a los de los seres humanos. Y por supuesto, un Dios de ese tipo no existe. Nosotros en metafísica tampoco creemos. Cuando en metafísica hablamos de Dios, nos estamos refiriendo a la totalidad de la vida, a todas las cosas existentes vistas como un solo ser, a esa energía que está en todo, tanto lo que llamamos material como lo que llamamos espiritual o interno, y que es la energía creadora, sostenedora y disolvedora del universo. Lo que la religión llama a Dios es lo mismo que la metafísica o la filosofía llaman el ser, aquello que permite que las cosas sean y existan. Es lo que la ciencia llamaría la causa primera de todos los fenómenos. Esto es algo que nadie lo puede negar. Nadie puede decir que no cree en la vida, porque vemos sus manifestaciones. La vida misma no la vemos, nadie la ha visto, pero sí vemos las manifestaciones de la vida. Esa energía
que hace latir nuestro corazón, que le da motricidad, movimiento a los animales, que permite que la savia fluya a través de las plantas, que los átomos vibren dentro de cada objeto aparentemente inanimado. Esa energía, esa vida es Dios. Y esa energía, esa vida es omnipresente. Donde quiera en el universo que haya algo, esa energía tiene que estar. Por lo tanto, no hay absolutamente nada que esté fuera de Dios o del ser universal. Y a eso se refiere San Pablo cuando le habla a los atenienses y les dice: porque en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Fíjense, San Pablo estaba clarísimo, era un tremendo metafísico. Porque en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Quiere decir que nosotros vivimos dentro de Dios. En Dios nos movemos y en Dios existimos. Es decir, Dios no es algo que está fuera de nosotros, en absoluto. Nosotros estamos dentro de Él y Él permea absolutamente todo lo existente en la creación. Por este mismo motivo es que el maestro Saint-Germain, entre tantas afirmaciones que nos da, que son más que afirmaciones, son pensamientos semilla para meditar. Fíjense esa afirmación. Dios es el dador, el receptor y el don. Es decir, Dios es el que da. Dios es el que recibe y Dios es el regalo o el presente que es ofrecido, porque Dios lo es todo en la totalidad de la vida. Otra afirmación del maestro Saint-Germain en la que podemos meditar. Yo vivo, me muevo y tengo mi ser y toda expresión externa en la plena opulencia de Dios y la manifiesto a cada momento. Si Dios es opulencia y es prosperidad, y Dios está en todo, el ser universal es omnipresente, como lo hemos aprendido en la iglesia, que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. No ovni, no es un plato volador, es omnipresente, está en todo. Y Dios es opulencia, quiere decir que la opulencia es omnipresente en el universo, la prosperidad es omnipresente en el cosmos. Y de hecho lo podemos observar en la naturaleza misma. Fíjense ustedes, en el planeta hay tanto aire, más aire del que podríamos respirar. Y ese aire está continuamente purificándose gracias al reino de la naturaleza. Hay más agua de la que necesitamos para beber. El planeta produce más alimentos de los que necesitamos para alimentar a la humanidad, por muy superpoblado que pueda estar el planeta. Así que si la prosperidad no se está manifestando, no es culpa de Dios, no es culpa del ser universal, no es culpa de la inteligencia de la mente universal. Tiene que haber otro motivo. Podemos también meditar en esta afirmación. Yo permanezco con Dios, la suprema presencia yo soy. Y como yo soy la presencia, no carezco de ninguna cosa buena. Gracias, Padre. Si Dios es omnipresente y está en todo, eso significa que tiene que estar también dentro de nosotros, porque nosotros somos parte del universo. Y precisamente esa presencia de Dios o del ser universal dentro de cada uno es lo que se llama el Cristo interno. El Cristo interno, bueno, para los occidentales no nos suena tan extraño porque estamos acostumbrados al término Cristo. Pero los orientales podrían llamarlo el Buda interno o el Krishna interno o el Alá interno, los mahometanos. Es Dios inmanente, es decir, hay un Dios inmanente y un Dios trascendente. Dios inmanente es Dios o el ser dentro de uno, dentro del ser humano. Y Dios trascendente es Dios o el ser
en el cosmos, en la totalidad del universo. Esa presencia de Dios ha sido representada de diversas maneras a lo largo de la historia. En el cristianismo por el Sagrado Corazón de Jesús o el Sagrado Corazón de María. En esta lámina que usamos en metafísica es representado por una triple llama, azul, dorada y rosa. Una llama azul del lado derecho, una llama dorada en el centro y una llama rosa del lado izquierdo. ¿Qué son los tres aspectos primordiales del ser universal? Lo que se llama la Santísima Trinidad, que fíjense, no es un invento o algo que solamente encontremos dentro de los estudios cristianos. Culturas incluso más antiguas que el cristianismo, como el Sanatana Dharma, como el egipcianismo, ya hablan de una Trinidad. Por ejemplo, tenemos Shiva, Vishnu y Brahma en India, que podemos asociar fácilmente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Egipto encontrábamos a Isis, Osiris y Horus. Osiris el Padre, Isis la Madre o el Espíritu Santo. Y Horus el Hijo o el Cristo. Pues bien, esos tres aspectos primordiales del ser están también en cada ser humano y son la voluntad, la sabiduría y el amor. O bien, la volición, es decir, la voluntad, la cognición, la capacidad de conocer, de entender, y la acción o el amor. Por eso podemos pensar y meditar en estas afirmaciones. Yo soy la presencia de Dios dentro de mí. Óiganme bien. Esto es tomar, más que una afirmación, es una toma de conciencia. Que si el ser universal es omnipresente, tiene que estar dentro de mí. En algún lado tiene que estar. Puede que no me dé cuenta, pero si medito y reflexiono en ello, tiene que ser posible percibirlo, percatarme de él, porque de que está, tiene que estar. Entonces, esa afirmación, yo soy la presencia de Dios dentro de mí, es para que meditemos, reflexionemos y hagamos contacto con nuestro ser interno. Luego, si el ser universal, que se manifiesta también en nosotros como el ser interior, es prosperidad, es opulencia, es abundancia, pues entonces yo también soy eso. Y lo podemos afirmar, yo soy próspero, yo soy prosperidad, la prosperidad está dentro de mí. Miren hasta dónde hemos llegado, eso es solamente reflexionando en el primer fundamento divino de la prosperidad, en nuestro primer punto de referencia, en Dios. Que si Dios está dentro de nosotros y es prosperidad, nosotros somos prósperos. Es más, nosotros somos la prosperidad. Pero claro, cuando la gente dice, no tengo un mango, soy pobre, estoy quebrado, le quito poder, le está cerrando la puerta en la cara a ese ser interno que ya no se puede manifestar, pero no porque no esté allí, está. Pero con tu mente le está cerrando la puerta y esa prosperidad, que es la esencia de tu ser, momentáneamente no puede expresarse. Muy bien, segundo punto de referencia, segundo fundamento divino de la prosperidad, tu plan divino de perfección. ¿Qué es el plan divino de perfección? Es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que es solamente el bien, lo bello, lo puro, lo perfecto para uno, para una condición, para una cosa, para cada cosa existente creada por el ser universal. Y que tiene que manifestarse como propósito en la evolución. Eso es tu plan divino de perfección, lo que Dios quiere para ti. Que es lo mismo que tu ser interno quiere expresar. Porque como ya dijimos, el ser interno es parte, más correctamente el término sería decir, el ser interno es una individualización del ser universal,
Por lo tanto, no hay diferencia entre la voluntad del ser universal y la voluntad de tu ser interno. La voluntad de Dios trascendente y la voluntad del Dios inmanente es la misma. Y esa voluntad es el plan divino de perfección. Ahora, hay que aclarar algo. Que la voluntad de Dios es el bien y nada más que el bien. Y esto hay que aclararlo, ¿por qué? Porque a veces nos han grabado en la mente esa idea de un Dios tiránico, un Dios castigador, un Dios que se parcializa a favor de unos y en contra de otros. Entonces hay gente que reza a Dios para que su equipo gane en el mundial o gane el campeonato o gane un partido de fútbol. Y no hay cosa más absurda. Óiganme, ¿cómo Dios se va a poner a favor de los de River y en contra de los de Boca? Sería un Dios que se está parcializando. Entonces, un Dios de unos y para los otros, ¿qué es? Se estaría convirtiendo en un demonio prácticamente. Es una tontería. Entonces, la voluntad de Dios siempre es el bien. La voluntad de Dios es la perfección. Y por lo tanto, la voluntad de Dios es la prosperidad. Y lo podés afirmar. Vamos todos a afirmarlo. La voluntad de Dios es el bien. La voluntad de Dios es la prosperidad. Y no hay poder más grande en el universo que la voluntad de Dios. Eso es lo que se tiene que manifestar sí o sí. Si usted descubre cuál es su plan divino de perfección y se alinea con ese plan divino de perfección para vivir de acuerdo al mismo, no va a hallar ninguna dificultad para exteriorizar la prosperidad y la abundancia de aquello que usted necesite para desenvolver ese plan divino de perfección. Y por el contrario, si usted no se alinea y no va de acuerdo a la voluntad de Dios, si usted no va de acuerdo con esa voluntad que es el bien para la totalidad de la vida e insiste en el camino del egoísmo, en el camino de la negatividad, en un camino que pueda dañar y hacerle el mal a otros, por mucho que usted insista y por mucho que temporalmente pueda manifestar algo de prosperidad, al final de todo, lo único que puede cosechar es fracaso y ruina. Porque al final de todos, lo que no esté de acuerdo con el plan divino de perfección, todo aquello que sea egoísta y negativo, tiene que desaparecer, tiene que ser barrido, o para usar un término más metafísico, transmutado. Y solamente lo que esté de acuerdo con la voluntad de Dios y con el plan divino de perfección puede ser eterno y permanecer. Así que, a descubrir cuál es esa voluntad de Dios, que como dijimos, siempre es el bien. Y no es nada de temer, por supuesto. Fíjense que cuando Dios crea el universo, esta pintura me encanta. Esta pintura está en la galería de la Academia en Venecia. Es una obra del Tintoretto, si no me equivoco. Cuando Dios crea el universo, los animales, incluso la humanidad, dice la Biblia, el Génesis, que Dios vio el mundo y vio que el mundo era bueno. Quiere decir que Dios no ha hecho nada malo. ¿Cómo Dios va a hacer algo malo si su voluntad es el bien? Jesús reafirma esta idea cuando dice: ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Estamos hoy en el Día del Padre, a propósito, ¿no?, de estas palabras. Todo padre, a menos que sea un padre desnaturalizado y terminará en la cárcel por eso, o le quitarán los hijos, le quita poder, pero todo padre tiene buena voluntad para con sus hijos. Y si cada padre humano, con todos los defectos que pueda tener, desea el máximo bien para sus hijos, ¿cuántas veces un padre o una madre no se quita el pan de la boca para darle un mejor futuro
a su hijo o un mejor presente, ¿cómo podemos pensar que una inteligencia universal, una mente cósmica que sostiene y contenga el universo en su conciencia, podría tener una voluntad inferior a la del humano? Es imposible, sencillamente. Por lo tanto, usted no tiene por qué aceptar nada que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Y aquello que no sea positivo, como por ejemplo estar contando monedas, estar contando centavos, estar contando la pelusa en los bolsillos, le va a decir: esta no es la voluntad de Dios, ni para mí ni para nadie. Yo soy un hijo de Dios puro y perfecto y no acepto nada menor a la prosperidad. Gracias, Padre. Hablando del plan divino de perfección, cada uno de nosotros vinimos a este mundo a cumplir, a desarrollar en esta vida, sean 50, 70, 80 años los que nos toque vivir encarnados, vinimos a desarrollar una porción de nuestro plan divino de perfección, a aprender algo, generalmente a desenvolver algo más de un aspecto, de una cualidad de la vida en particular. Por ejemplo, los artistas vienen a desarrollar belleza, armonía. Los maestros, filósofos a desarrollar sabiduría, inteligencia. Los comunicadores sociales a desarrollar el amor, las buenas relaciones humanas. Y así sucesivamente. Pero a veces los padres, los adultos, y no los padres divinos, los padres con buena voluntad, a veces esos padres con una voluntad egoísta interfieren en alguna medida con el plan divino de perfección de los hijos. Cuando, por ejemplo, el niño quería ser músico. Y no falta el padre, abuelo o adulto que le diga: los músicos se mueren de hambre. Mejor estudia otra cosa, estudia para abogado, estudia para médico, que esos sí ganan plata. O el niño quiere estudiar para bailarín, quiere ser bailarín. Y entonces el padre o la madre homofóbico le dice: los bailarines son unos maricones, son unos putos. Y utilizan esto como una forma de agredir, de insultar o de vejar a otra persona. Por supuesto, esto hace daño, porque entonces esas almas que vienen con un plan divino de perfección y que a veces, siendo ya niños, tienen bastante claro qué es lo que quieren realizar en esta vida, se encuentran con este obstáculo. Un obstáculo que le están presentando los seres que él más quiere en la vida. ¿Y qué ocurre? Que si no tiene suficiente fuerza de voluntad esa alma para sobreponerse a la oposición de los padres, a veces ve su vida, su encarnación, perdida. Porque en vez de estudiar música o estudiar ballet, terminan haciendo cualquier otra cosa que no era parte de su plan divino de perfección. Incluso algunos estudiantes de metafísica a veces nos hemos tenido que sobreponer a la oposición o de algún familiar o de algún amigo para seguir estudiando metafísica o para dar charlas de metafísica. Cuando te dicen: ¿pero qué andas perdiendo el tiempo dando charlas de metafísica ahí gratuitas? ¿Por qué no estudias algo que te dé plata? Porque lo único que están pensando es en hacer dinero. Gente, el dinero no es un problema. Cuando usted está alineado con su plan divino de perfección y usted tiene conciencia de prosperidad, el dinero viene naturalmente. Si lo que usted está realizando está en ley, el dinero aparece. Y si no está en ley, por mucho que lo acumule, o lo robe, o lo esconda, al final lo pierde. Entonces, esto es lo que pasa con las personas que están frustradas porque no están realizando su plan divino de perfección. Y entonces se ocupan en tareas
o en labores que no les agradan y terminan haciéndolas mal o haciéndolas menos bien de lo que podrían realizarlas. Y les pongo allí ejemplos, por ejemplo, de la muchacha que quería ser enfermera, pero el padre se opuso y terminó de secretaria, a lo mejor ganando un buen sueldo, pero frustrada y triste cuando lo que quería era ser secretaria. Por favor, dense cuenta a tiempo, no terminen de perder la encarnación. Si lo que están haciendo no les gusta, cambien. Empiecen a reflexionar cuál es la vocación. ¿Qué es lo que les nace del corazón hacer? No es difícil. A veces cuando éramos niños lo teníamos bastante claro. Lo que pasa es que comenzamos a aceptar esos conceptos de limitación, esos conceptos de carencia, de miseria, de que esto no te va a dar plata, lo otro no te va a dar plata, te vas a morir de hambre, y empezó la confusión. Pero si empezamos a reflexionar, no es difícil descubrir qué era lo que queríamos hacer originalmente, para qué vinimos, y lo podés afirmar. Vamos todos. Amada presencia, yo soy. A través de tu poderosa inteligencia, ubícame en el trabajo que me corresponde. Y podemos hacer también esta afirmación, que es la afirmación del Maestro Jesús. Es fabulosa. Yo soy la resurrección y la vida de mi plan divino de perfección cumplido ahora mismo. Si no tenés en claro cuál es tu plan divino de perfección, yo te recomiendo, medita en esa afirmación. Yo soy la resurrección y la vida de mi plan divino de perfección cumplido ahora mismo. Y tu vida va a cambiar. Y los hilos del destino van a empezar a moverse para conducirte al lugar que te corresponde. A que te rodees con la gente que más te conviene para que puedas llevar adelante esa misión que asumiste como alma antes de nacer, para aprender lo que te toca aprender o para bendecir y beneficiar a los demás en lo que te corresponde. Tercer punto de referencia es el concepto inmaculado de perfección. ¿Qué es esto? El concepto inmaculado de perfección es el patrón de perfección puro, bello, armónico que existe como designio y como diseño divino para cada ser humano, situación, lugar o cosa. El concepto inmaculado demanda la excelencia para todo lo existente y puede ser sostenido y manifestado a través de la mente y el sentimiento. Mira, la idea de lo que es el concepto inmaculado está reflejada en estas palabras del Génesis de la Biblia. Cuando Dios, a la hora de crear al ser humano, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Si Dios es la máxima perfección, o al menos cualquier mente humana lo imaginaría así al ser universal, como una inteligencia más allá de lo que la mente puede concebir, entonces quiere decir que al hacerlo imagen y semejanza nos hizo perfectos. Eso es tu concepto inmaculado de perfección. En el espíritu, en la esencia, nosotros somos perfectos y todo lo que Dios y la naturaleza ha creado tiene ese concepto inmaculado de perfección. El motivo por el cual a veces no se manifiesta en el plano humano ese concepto nos habla de algo mental, quiere decir que la idea divina de cada individuo o de cada cosa es perfecta. Si esa idea divina no se está manifestando plenamente, es decir, si ese concepto inmaculado no se está exteriorizando en el plano físico,
Es porque la mente humana de alguna manera está distorsionando el reflejo que esa idea divina, ese concepto inmaculado, debería mostrarnos en el mundo de las formas o en el mundo material. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Y aquí les puse una foto. Esto es una foto en una heladería en Nápoles, en el centro de Nápoles, en Italia, que es la mejor heladería del mundo, gente. Yo sé que ustedes me van a decir, no, pero en mi barrio hay una heladería buenísima, en mi ciudad hay una que es mejor. No, olvídense, esta es la mejor. Así que el día que vayan a Nápoles, me preguntan la dirección y se las paso, y si no, vamos juntos y nos tomamos un helado. Es fabulosa. Pues bien, Fantasia Gelati se llama. Pero ¿por qué les pongo la foto? Porque a veces usted viene con un amigo por la calle caminando y le dice, vamos a tomarnos un helado. Y la otra persona le dice, no tengo plata. O me gustaría, pero no tengo plata. A veces lo dice porque no lleva dinero en el bolsillo. Otras veces tal vez lo diga porque en realidad no tiene ganas, pero como una forma de liberarse del compromiso, miente y dice, no tengo plata. Mejor hubiera dicho cualquier otra barbaridad. Le quito poder. Cuando una persona dice no tengo, cuando usted dice no tengo dinero, porque en el momento tal vez en el bolsillo no lo lleva, pero tiene en el banco, tiene en la caja fuerte, en la casa o en alguna parte, ese decreto no tengo va directo a la cuenta bancaria, va directo a la caja fuerte a hacer que desaparezca parte de ese dinero. Y ya les voy a contar historias. Yo conozco una persona que teniendo dinero y bastante dinero en el banco, en la casa, en propiedades, vivía, como lo decimos en Argentina, llorando miseria. Vivía diciendo no tengo. Y todos los años cambiaba el auto por el último modelo. Vivía diciendo no tengo y en su casa había lo que usted quisiera. Pero de tanto decir no tengo, en 2 oportunidades perdió $200.000. $200.000 que tenía en el banco de ahorros como parte de sus ahorros. Porque esos decretos van directo, de no tengo, van directo a hacer desaparecer el dinero que la persona tiene. ¿Por qué? Porque ella lo está decretando y en la palabra y el pensamiento el ser humano tiene poder. Así que hay que cuidarse, jamás decir no tengo. Sí tengo y gracias Padre que tengo y bastante. Eso es sostener el concepto inmaculado de prosperidad y de abundancia. Usted se tiene que sostener a sí mismo su concepto inmaculado de abundancia. Si yo soy un hijo de Dios, si la presencia de Dios está en mí y Dios en mí es abundancia, pues yo no puedo decir o afirmar nada que vaya en contra de esa cualidad de perfección. Hay que decir yo sí tengo, gracias Padre. Yo soy rico, próspero, opulento. Usted no puede tener su casa así toda desordenada. ¿Por qué? Porque el desorden, por principio de vibración, atrae caos. Y el caos es miseria. Usted tiene que tener su casa ordenadita como lo vemos a la derecha. Todo bonito. Porque eso entonces lo conecta a usted con la abundancia, con la prosperidad que es el cosmos, el orden. Así que le vamos a decir a todo desorden, a toda suciedad, no lo acepto, no lo quiero, ni para mí, ni para nadie. Yo soy sosteniendo mi concepto inmaculado de perfección. Gracias, Padre. Y hay que arreglar todo lo roto,
todo lo viejo, todo lo manchado, todo lo despintado para que no atraiga la miseria. Andar con la casa sucia, con las paredes despintadas, las canillas goteando, oxidadas, la ropa sucia o desteñida o agujereada atrae por principio de vibración miseria. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la gente que vive así? En una casa despintada, arruinada, con la ropa sucia, remendada o agujereada. La gente que tiene conciencia de miseria. Por eso hay que vivir sosteniéndole el concepto inmaculado no solamente a nuestro cuerpo y a nuestra conciencia, sino a todo nuestro entorno, que es un reflejo de nuestra conciencia. Esa foto que ustedes están viendo a la derecha, esa foto no la tomé, es una foto que tomé yo, pero no la tomé en ningún país de tercer mundo, ni en ningún país pobre. Lo tomé en un país en Europa, que a propósito no es España, porque en España está todo impecable. Se las tomé para que vean que hay gente que viviendo en un país rico y teniendo, viven como pobres. Colgando los calzones en la vereda, con las paredes todas despintadas y descascaradas, porque la prosperidad o la miseria es un estado de conciencia y no tiene que ver mucho o tanto con el dinero que la gente tenga en el bolsillo. Pero ¿qué pasa? El andar con las casas así descascaradas, colgando los calzones en la calle, atrae ¿qué? Atrae miseria, y la gente teniendo viven como pobres. Y al revés, ¿qué hay que hacer? Acomodar la casa. Yo no le quiero decir, a lo mejor hay gente que nos está escuchando y vive en lo que llama un barrio carenciado o un barrio donde no hay grandes posibilidades económicas. Pero es que usted no tiene que ser rico para pintar su casa. Usted no tiene que ser millonario para tener ordenada su hogar. Si en este momento no tiene gran cantidad de muebles, pues no pasa nada, no los tenga, pero lo que tenga, téngalo limpio. Me imagino que para una escoba le dará. Y cuando tenga un poquito de pintura, pinte, cuide las cosas. Eso va a hacer que usted, por principio de vibración, al tener todo ordenado, limpio y cuidado, se conecte con el concepto inmaculado de perfección, que es prosperidad, entre otras cosas. Y usted empiece a atraer la abundancia y la prosperidad de lo que le hace falta para vivir mejor que lo que hoy vive. Les decía que ese país no es España porque quería dar como un buen ejemplo a España. En España el gobierno, lo sé porque tenemos entre los metafísicos estudiantes que trabajan para las alcaldías o para el gobierno de su país o de su región. El gobierno se ocupa de que haya un personal recorriendo las calles, y cuando hay casas que están despintadas, edificios que están, resquebrajándose o con humedad, les mandan una carta y los intiman a que en determinado plazo reparen o pinten el edificio. Y si no lo pintan, va la alcaldía, lo pinta y les pasa la factura. Por eso usted, por donde ande en España, todo se ve impecable. Pero impecable. Incluso los barrios medievales. Usted está en Barcelona, en Cataluña, en Barcelona, la Barceloneta, que es el barrio medieval de Barcelona. Gente, estamos hablando de un barrio que tiene de edificios y casas de 800, 900 años y todo está impecable. Y no es porque España sea el país más rico de Europa, porque hay otros tan ricos o más ricos que España, pero que usted no ve esa pulcritud y ese sostenimiento del concepto inmaculado de perfección. Pues nosotros podemos vivir así. Todas nuestras ciudades, nuestros países deberían manifestar ese plan divino de perfección. Bien,
Ay, les pongo esto porque les pasa a veces a las chicas, les quito poder. Acaban de comprar una media, una panty, se las ponen y se les arrajó, se les abrió. Y a lo mejor alguna dice, no, déjame que me la ponga igual, total, debajo del pantalón no se ve. Por el agujero de la calza se te mete la miseria. Ese no es el concepto inmaculado de perfección, ni de tu ropa, ni el tuyo. Así que botá esa calza o esa media agujereada y te compras una nueva o que te la regalen. Le vas a decir, no lo acepto, no la quiero ni para mí ni para nadie. Yo soy sosteniendo mi concepto inmaculado de perfección. Miren, cuando yo aprendí esto, empecé a hacerlo religiosamente. Una vez me ocurrió, lo cuento y después le quito poder, pero lo cuento como un ejemplo. Era la primera vez que me ponía una camisa nueva. Y en un descuido me llevé por delante el picaporte y se abrió todo un agujero de esa camisa. Llama Violeta y ley del perdón. Dijo, eso fue a la bolsa para donarla a Cáritas o donarla a la iglesia, que la reparen y se la den a la gente que no está estudiando metafísica y no tiene conciencia de prosperidad. Pero un hijo de Dios, un hijo del maestro Saint Germain, que es el rey de la edad dorada, que fue conde, príncipe, vivió en las cortes, no puede andar con una camisa agujereada y remendada. Ese no es nuestro concepto inmaculado de perfección. Y lo mismo va para los celulares. Se rompió la pantalla del celular, hay que mandarla a reparar de inmediato, gente. Yo esto lo veo en Rubén Cedeño. Rubén, cada vez que la computadora que está utilizando empieza a tener la más mínima falla, él va y compra una nueva. Ni siquiera después la manda a reparar. Y la tiene como backup por si acaso. Pero cuando ya está, después de 2 o 3 años, fallando, inmediatamente compra la computadora nueva, porque no se puede andar con una computadora que falle para hacer el trabajo de la luz. Ese no es el plan divino de perfección. Y la provisión, gracias Padre, para tener siempre la última computadora, la mejor, para hacer el trabajo de los maestros, siempre esa provisión aparece. Se los digo para que lo tengan en cuenta y hagan ustedes lo mismo. Sobre todo los que son facilitadores de metafísica y comunican la enseñanza. Necesitan un teléfono para transmitir sus actividades, una computadora para hacer el PowerPoint. Pues se buscan la mejor, o por lo menos la mejor que puedan pagar en este momento, y se la compran. Y no esperan a que se haga vieja y ya no sirva para nada y haya que botarla a la basura. Ni bien empieza a fallar, se compran una nueva. Y a lo roto le dicen, no lo acepto, no lo quiero ni para mí ni para nadie. Yo soy sosteniendo mi concepto inmaculado de perfección. Gracias, Padre. Y lo mismo van a hacer con el automóvil. Les recomiendo a todos. Hay un documental hecho, si no me equivoco, por History Channel. Creo que es por History Channel. Es un documental que le hacen a Pagani. Pagani es un ingeniero argentino que vive en Italia, nacionalizado también italiano. Creo que la semana anterior les hablé de él. Es el fabricante de uno de los mejores coches deportivos del mundo. Les recomiendo, busquen, es la National Geographic que le hace el documental, la National Geographic. Busquen Pagani Huayra en YouTube y por favor vean el documental. Dura 45 minutos. Les va a encantar. Miren, yo no soy fanático de los automóviles. Y cuando lo vi, me lo mostraron,
no puede dejar de verlo, porque el documental no es para los fanáticos del automóvil, es para todo el mundo, para ver lo que es un ser que vive en su trabajo de acuerdo con el plan divino de perfección. De acuerdo con el plan divino de perfección, el de él, y con el concepto inmaculado de perfección. Es tan pulcro y tan perfeccionista que incluso las empresas que trabajan fabricando repuestos para los autos que él hace tienen que ser impecables. Y han habido empresas que para fabricar los repuestos y las autopartes de los automóviles que él fabrica, han tenido que construir una planta especial que responda a todos los requerimientos que él tiene, porque todo tiene que ser limpio y pulcro, aún un taller mecánico o una fábrica que fabrica automóviles, que no haya una manchita de grasa. Es algo extraordinario. Esto fue lo que le enseñó y lo que sigue enseñando la Madre María. La Madre María le enseñó a su hijo, a Jesús, a sostener el concepto inmaculado de perfección de todas las cosas y de las personas. Y la Madre María sigue enseñando esto. Vamos a afirmar: yo soy sosteniendo mi concepto inmaculado de perfección. Gracias, Padre. Luego tenemos el estado de gracia. El estado de gracia es vivir con las cualidades divinas que hacen espiritual, buena, sabia, amorosa, hermosa, armónica, apacible y compasiva a una persona, de acuerdo con el concepto inmaculado y el plan divino de perfección, sin enfermedades, sin conflictos ni problemas. Respecto al estado de gracia, yo les puse al inicio de la actividad de hoy un video filmado en Nazaret, en el lugar donde la Madre María fue visitada por el Arcángel Gabriel en el momento de la Anunciación. Y el Arcángel Gabriel, cuando se le presentó a María, le dijo: Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Por qué Gabriel le dijo eso? Porque María, cuando Gabriel apareció, lo escuchó, lo vio al ángel, porque estaba en estado de gracia. ¿Qué es? No estaba peleando, no estaba discutiendo, no estaba deprimida, no andaba distraída, estaba en la plenitud de la divinidad, en ese estado donde todas las cualidades del ser interno están presentes. Y por lo tanto no hay espacio a errores, distracciones u olvidos. Cuando un ser humano vive en estado de gracia, todo le sale bien, aún en los momentos de aparente dificultad. Les voy a poner un ejemplo en este momento que estamos viviendo. Por ejemplo, un individuo en estado de gracia, ante una apariencia de pandemia, mandan a todo el mundo a una cuarentena y él está en su país o en su casa o regresando a su país sin dificultades. El que no está en estado de gracia, justo el día que llamaron a la cuarentena por la pandemia, se estaba yendo de viaje a otro lado. Y entonces tiene que volver precipitadamente a su casa o pasarse 3 meses pagándose un hotel en otro país hasta que lo repatrian. Eso es no estar en estado de gracia. No sé si se entiende. La Madre María vivió en estado de gracia desde pequeña, cuando fue presentada al templo a los 3 años como vestal y consagrada como vestal al servicio de lo divino. Y estuvo en estado de gracia toda su vida, incluso cuando el Arcángel Gabriel se le presentó para anunciarle que había concebido al Maestro Jesús. Podemos afirmar: yo vivo en estado de gracia. Hay un ser angélico llamado la Señora Gracia,
que es la arcangelina del rayo oro rubí, el complemento divino del arcángel Uriel. Ella personifica, o es la entidad de luz que encarna el estado de gracia y puede ser invocada para que nos dé ese mismo estado de gracia y en él nos mantenga. El hecho de vivir en estado de gracia permite que, por ejemplo, ante un aparente peligro, uno le preste atención a la voz interna, esa voz que puede ser la voz del ser interno, o esa voz del ser interno a veces habla a través de la boca de otra persona, de un amigo, del facilitador, de alguien que te sugiere algo y que si le prestas atención a esa sugerencia te estás evitando grandes dificultades. A vivir en ese estado de gracia se refiere las palabras que leemos en el libro A los pies del maestro, que dicen: la voz del maestro atento cele. Estar atento a la voz del maestro, que no habla a los gritos generalmente, sino cuando uno está en silencio, en contacto con su ser interno, habla, ya sea a través de la intuición o a través de las palabras de alguien que nos está sugiriendo o recordando algo que nos convendría hacer para evitar una dificultad. Esto es muy importante en todos los ámbitos de la vida. Armonía. Armonía es un estado de perfección, de unión con tu Dios interior, de sentimientos y pensamientos que hacen todo grato, dulce y bello. Miren si será importante la armonía, que tantos del maestro atisbe la señal más leve. Gracias, Claudia. Y de sus mandatos póngase en escucha. En el fragor de la terrena lucha, la voz atento cele. Dice la Elohim: tranquilidad en las meditaciones diarias, a menos que se mantengan en paz ininterrumpidamente como individuos y como unidad colectiva, es decir, como individuo, como persona o comunidad colectiva. Puede ser un grupo espiritual, puede ser la familia, puede ser el grupo de trabajo, puede ser la empresa. No importa cuán perfectamente construyan, al final no tendrán más que cenizas. Esto, ¿cuántas veces no se ve? El maestro Saint Germain pone un caso que se repite mucho en la vida de la gente. Por algo lo dice. Hay personas que construyen una gran fortuna gracias al trabajo y el esfuerzo de años. A veces un esfuerzo que vienen realizando desde vidas anteriores. Construyen una gran fortuna, empresa. Y cuando están en la cima del éxito, se sienten omnipotentes. Se creen que el poder son ellos. Y empiezan a hacer mal uso, o mejor dicho, empiezan a perder la disciplina, a descontrolarse emocionalmente. Están de juerga en juerga, empiezan a emborracharse, a fumar, o caen en las drogas, o caen en la prostitución. Y así el trabajo y la concentración en el trabajo, que era lo que los había llevado a construir esa fortuna, queda en un segundo, tercero, cuarto puesto y terminan arruinados. Sobre todo, empiezan con problemas familiares, porque como andan engañando a la esposa, a la pareja de turno, lo que fuera, empiezan a tener problemas familiares. Con ello, problemas emocionales, se desconcentran y al desconcentrarse, todo empieza a venirse abajo. A eso es a lo que se está refiriendo el maestro Saint Germain, entre otras cosas. Por eso
Saint-Germain dice que la clave del éxito, incluso en el mundo de los negocios, es la armonía emocional. Alejandro Garrido dice, no llegué a escuchar a quién se le pide para lograr estado de gracia. Eso es justamente lo opuesto a estar en estado de gracia. Justo lo que había que escuchar, uno no lo oyó. A quien hay que invocar es a la señora Gracia, la arcangelina Gracia, que es el complemento del arcángel Uriel. Entonces, permitir que nuestro hogar, que nuestra familia, que nuestro negocio, que nuestro grupo de metafísica o que nuestra propia vida y nuestra propia conciencia entre en el chisme, la depresión, el enojo, la bronca, los celos, el juicio, la discriminación, el miedo, el rencor, todo eso por supuesto produce en el individuo, en la familia o en el grupo o en la empresa malestar, inarmonía emocional, y eso es sinónimo de fracaso, sinónimo de desastre. Porque si no estamos todos de acuerdo en un grupo, sea familiar o sea laboral, y todos tiramos para el mismo lado, vamos todos al barranco, le quito poder. Es importantísimo que reine la armonía emocional, que reine la camaradería, que reine la confianza entre todos. Si hay un autoritario que genera temor en el resto, las personas que sienten miedo no van a dar jamás lo mejor de sí. Jamás lo van a hacer. No van a ser capaces de expresar sus mejores ideas. Las van a reprimir por temor a las represalias del autoritario. Eso es fracaso en cualquier ámbito. Así que a toda esa inarmonía le vamos a decir, no lo acepto, le quito poder, no lo quiero ni para mí ni para nadie. Yo soy la armonía de Dios en mí. Y como ya les dije, el maestro Saint-Germain nos dice que la clave del éxito es precisamente la armonía en el mundo emocional. Mantener la propia armonía y transmitirle, irradiarle a los demás esa armonía emocional ante cualquier apariencia de crisis. ¿O por qué se creen ustedes que desde que se anunció esta apariencia por la que está atravesando buena parte del mundo y se declararon las cuarentenas en uno u otro país, estamos haciendo cada mañana los servicios de llama violeta, el servicio de protección, haciendo la práctica de la observación consciente todas las mañanas a las 10:30 por este mismo medio, a través de esta misma página estamos casi durante una hora haciendo media hora de práctica de observación consciente para aprender a no atemorizarnos, no preocuparnos, no angustiarnos ante circunstancias aparentemente desagradables, ni tampoco apegarnos. Y luego los servicios de llama violeta y protección para mantener el entusiasmo, el positivismo, la armonía, porque si usted se mantiene en ese alto estado de conciencia, las cosas se acomodan solas. Usted está sosteniendo el concepto inmaculado de perfección. Usted va cumpliendo o se va alineando con el plan divino de perfección. Permanece en estado de gracia y en armonía. Y eso te lleva a vivir, como lo vamos a ver ahora, en el cielo. Vamos a hacer juntos esta afirmación. Amada presencia de Dios, yo soy. Establece la armonía y el equilibrio perfecto en mi mundo emocional, en mis negocios y en todos mis asuntos. Gracias, Padre. El cielo es un estado de conciencia, no es un lugar a donde se va la gente cuando desencarna.
Es un estado de conciencia interno de completa prosperidad, felicidad y perfección, en el que vives cuando estás en armonía, en estado de gracia, sosteniendo el concepto inmaculado y viviendo de acuerdo con tu plan divino de perfección. Y los metafísicos, o por lo menos los metafísicos, cuando ponen en práctica la enseñanza, vivimos en un cielo. Yo siempre digo que vivimos a veces como dentro de una burbuja, donde lo que afecta de negativo al resto de la gente, a uno no lo toca. Hay una película, no me recuerdo si se llama, creo que El País del Nunca Jamás, donde hay una hada madrina que está siempre envuelta en una esfera de cristal, en una esfera de luz. Nosotros vivimos a veces como dentro de esa esfera de luz o esa burbuja donde lo negativo del mundo no te toca. Rubén habla mucho de no perder la magia, que cuando uno está en la metafísica y está conectado con esa magia, hay que cuidarle esa magia para no perderla. ¿Y cómo se pierde esa magia? Se pierde esa magia cuando uno se deja penetrar, la persona se deja penetrar por el odio, por el resentimiento, por el miedo, por la crítica. Cuando usted se abre a lo negativo, por ahí se cuelan las fuerzas siniestras y todo se vuelve un desastre y se pierde la magia. La magia que te hace vivir saludable, la magia que te hace vivir con prosperidad, la magia que te hace vivir sin apariencias de problemas. Eso hay que cuidarlo. Y si usted se da cuenta que está perdiendo la magia, pues ve a ver qué hace, en cuál de los fundamentos divinos está fallando para restablecer su funcionamiento. Tiene que observar los puntos de referencia, a ver cuál de esos puntos de referencia no se está cumpliendo y a través del decreto, la mentalización, recuperar ese estado. Porque nosotros no vinimos a este mundo a sufrir, sino a vivir en un paraíso. Hubo una época muy antigua, hace muchos miles de años, en las cuales el ser humano vivió en una edad dorada. Los griegos lo llamaban edad dorada. Los hindúes lo llaman todavía hoy en día el Satya Yuga o la edad del ser. Era un mundo idílico donde el ser humano en el mundo material, en el plano físico, vivía de acuerdo a la voluntad del ser, a la voluntad de Dios. Y por eso convivíamos con los ángeles, con los santos, con los seres de luz. Es lo que metafóricamente el Génesis de la Biblia llama el paraíso terrenal. Fue un paraíso terrenal porque fue en la tierra, en el plano físico, donde vivimos así y donde tenemos que volver a vivir de esa manera y podemos volver a vivir de esa manera. Eso es lo que aprendemos en metafísica. Aprendemos a cómo vivir en el cielo. Pero no de cuando desencarnemos, sufriendo acá para después vivir feliz en el cielo. ¿De qué sirve? Y si no llega, y si morimos y resulta que del otro lado no ocurría, no. La única seguridad que al desencarnar vamos a seguir viviendo en el cielo es que empecemos a vivir en el cielo aquí. Un cielo que es un estado de conciencia. ¿Pero cómo? Por principio de correspondencia. Así como es adentro, es afuera. Si internamente tu estado de conciencia es celestial, porque vivís en armonía, siempre en estado de gracia, sosteniendo el concepto inmaculado de perfección en todo, cumpliendo con tu plan divino de perfección, que es hacer lo que más te gusta hacer y lo cual te beneficia no solamente a vos, sino también a los demás. Eso es vivir en el paraíso. Usted no tiene que esperar nada ni a nadie para vivir en ese cielo. Y lo podemos afirmar. Yo vivo en el cielo de armonía, felicidad, prosperidad y libertad que Dios me da.
Así vivían Adán y Eva, que representan al ser humano, a la humanidad entera, cuando estaban en el paraíso terrenal, pero fueron expulsados. Fíjense que cuando fueron expulsados, la Biblia dice que al salir se les dijo: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. La cita completa es esta, miren, le dijo supuestamente Dios al expulsarlo, o el ángel: maldita será la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Llama a Violeta y lee del perdón. En otras palabras, cuando Adán y Eva se dice que comieron del fruto del árbol del bien y del mal, ¿qué significa? Que empezaron a hacer uso de los poderes creadores con los cuales habían sido dotados, porque habían sido creados a imagen y semejanza del Creador, es decir, con poderes creadores, que son los poderes que todavía seguimos teniendo, de pensamiento, sentimiento, y de palabra, que es la expresión verbal del pensamiento y el sentimiento. Cuando Adán y Eva se dice que comen del fruto del árbol del bien y del mal, significa que deciden hacer uso de esos poderes creadores para experimentar con el bien y también con el mal. Y lo primero que ocurre cuando ese mal karma que generan, ese mal uso de la energía y del poder creador se les manifiesta, lo primero es que pierden la prosperidad, pierden la abundancia. Lo primero que pasa cuando un ser humano tiene un pensamiento negativo o una actitud negativa en la vida es que eso afecta su prosperidad, afecta su economía. No basta con pensar positivamente al respecto del dinero y del trabajo. Hay que, además, mantener la armonía emocional y pensar bien de uno y de todo el mundo. Esa es la única seguridad de conseguir el éxito económico. Desearle el bien a todo el mundo. Perdonar a todo el que necesite nuestro perdón, porque un sentimiento de rencor puede ser el obstáculo que no permite que el suministro económico llegue, o puede ser la causa de un fracaso financiero. Y todo esto fue producto del mal uso del libre albedrío. Es decir, la libertad que todo ser humano tiene de vivir bien o mal según cómo piense. Y ese libre albedrío hasta los seres de luz lo respetan. La gente dice, pero ¿cómo puede ser posible que Dios permita que ocurran estas cosas? ¿Cómo puede ser que Dios permita que haya guerras? ¿Cómo puede ser que Dios permita que haya una pandemia? ¿Sí? Le quito poder. Pero ¿y por qué le echan la culpa a Dios de lo que el ser humano mismo genera con sus pensamientos, sus sentimientos egoístas y por lo tanto con sus acciones egoístas? No hace falta que venga Dios a meter la mano para que pase nada malo. El ser humano se basta a sí mismo. Llama a Violeta y lee del perdón. Lo que pasa es que el ser universal respeta, y hasta tu ser interno respeta, el libre albedrío. Para que a través del principio de causa y efecto el ser humano reciba el resultado de sus acciones y aprenda qué es lo bueno que debe seguir haciendo y qué es lo malo que no debe volver a cometer. Resumiendo, ¿cómo funciona todo? La voluntad de Dios, el concepto inmaculado, el plan divino de perfección,
el estado de gracia, la armonía y el cielo te hacen vivir con prosperidad. Pero son deformados por los pensamientos y sentimientos negativos, egoístas. Y también al mover causas negativas que generan efectos negativos. Pero todo esto puede ser restituido, es decir, podemos volver a vivir en el cielo, en un cielo de prosperidad, de armonía, estar en estado de gracia, cumpliendo con el plan divino de perfección, sosteniendo el concepto inmaculado y todo esto de acuerdo con la voluntad de Dios, al vivir de acuerdo a los principios universales. El yo soy, los 7 rayos y la oración científica. La semana pasada estuvimos justamente hablando de cómo aplicar los 7 principios universales a la prosperidad. Hoy estuvimos viendo cómo aplicar los 7 fundamentos divinos para vivir en prosperidad y desenvolver conciencia de prosperidad. Para concluir con la actividad, quiero que hagamos una breve meditación, o mejor dicho, una breve visualización, que era la tarea que les dejé la semana pasada y que vamos a seguir realizando. Es un ejercicio que no les va a llevar ni 5 minutos. Y además es muy agradable. Se disfruta porque a todo el mundo le gusta que llueva el dinero. Que te llueva la platita. Vamos a poner música para acompañar nuestro ejercicio. Les voy a pedir, si no están sentados, que se sienten y se sumen a este ejercicio. Piensen que al hacerlo todos juntos estamos sumando y multiplicando el poder mental. Entonces, al hacer este tratamiento todos juntos, estamos usando no solamente nuestro poder interno y mental, sino el de 600 personas que estamos conectadas para atraer a nuestra vida suministro. Así que vale la pena que se detengan 5 minutos para hacer este ejercicio. Cierren los ojos. Tomen una respiración profunda y lleven la atención al corazón y céntrenla en la magna y todopoderosa presencia de Dios en sus corazones. Visualicen esta magna presencia interna como una triple llama de conciencia azul, dorada y rosa. Esa presencia interna, que es la individualización del ser universal, es el poder magnético que sostiene los átomos de nuestro cuerpo, organizados, cohesionados inteligentemente, dándole forma a cada célula, órgano, miembro y a todo el cuerpo físico. Esa presencia interna es también el poder magnético que ha traído a nuestra vida el hogar en el que vivimos, el trabajo, el dinero que utilizamos, la comida que servimos en nuestras mesas. Las personas con quienes convivimos, incluso nuestro padre y nuestra madre. Ese poder magnético anclado en nuestro corazón y en el centro de nuestra conciencia atrae ahora a nuestras manos una lluvia, una precipitación de millones de pesos, millones de dólares, millones de euros que se acumulan en nuestras manos, uno sobre el otro. Visualicen y sientan en sus manos esos fajos de billetes
dólares, euros, pesos, la moneda que prefieran. Vean los billetes de más alta denominación que conozcan. Froten las yemas de los dedos y sientan la textura del papel moneda en sus manos. Visualicen esos billetes, apelen a la memoria olfativa y sientan el aroma del dinero en sus manos. Vean cómo se acumula ahora en sus bolsillos, en las billeteras, en las carteras, en las cajas fuertes, en las cuentas bancarias. Y repitan mentalmente: yo soy atrayendo a mis manos toda la opulencia y el dinero de Dios. Yo soy rico, próspero y opulente. Yo soy la resurrección y la vida de mi opulencia divina, de mi provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena y perfecta. Visualícense utilizando ese dinero para pagar sus cuentas, comprar lo que desean o necesitan, siempre haciendo buen uso de esa provisión. Y también concienticen que en la medida en que gastan ese dinero, más dinero viene a sus manos. Y cuanto más dinero gastan, más dinero tienen. Siempre que hagan buen uso de esa provisión, cuanto más dinero gastan, más dinero viene a sus manos. Y repitan: yo soy rico, próspero y opulento. Yo soy atrayendo a mis manos toda la opulencia y el dinero de Dios. Gracias, Padre. Muy bien, amigos, les recuerdo, van a encontrar bibliografía para profundizar y repasar lo que hemos estudiado en los libros Pilares de la Metafísica y Provisión de Rubén Cedeño. Les recuerdo que todas las actividades de metafísica se sostienen gracias a la colaboración voluntaria de los estudiantes, de los facilitadores, de todos los que participamos de los grupos. Así que antes de despedirnos vamos a bendecir nuestra provisión de dinero. Aquellos que no lo hayan hecho y deseen colaborar pueden ponerse en comunicación con nosotros, escribir un mensaje privado a la página y obtener información para saber cómo pueden colaborar. Vamos todos juntos a hacer esta afirmación. Poderosa presencia de Dios, esta es tu obra, es tu negocio. Tú tienes todo el poder para abastecernos. Bendice nuestra provisión ilimitada de dinero y de todo lo bueno, para que se multiplique en nuestras manos y en la expansión de esta enseñanza. Gracias, Padre, porque hoy todo está cubierto. Gracias, Padre. Muy bien, queridos amigos, hemos llegado a la finalización de la actividad. Les mando un saludo inmenso a todos. Gracias a todos los que han escrito, a Darío Di Pietro, Sergio Alejandro Castro, Brígida Fernández, Carolina Fogonza de Catamarca, Helga Bert, que nos escribe desde Brasil, desde el estado de Espíritu Santo, Silvia Busto, Marijana de Tres Arroyos, Laura Cardoso Pacheco, Blanca Chacón desde Salta y tanta gente linda que ha escrito y ha saludado. Les mando un abrazo inmenso a todos. Les recuerdo entonces que todas las mañanas a las 10:30 nos reencontramos para hacer nuestra práctica de la observación consciente y luego los servicios de llama violeta y protección. Muchos cariños, un abrazo inmenso a todos, los quiero mucho.